Ya estoy de nuevo por aquí y seguimos con el tema de las ultras. Esta vez vamos a comentar las 5 señales que te van a indicar si estás preparado o no para afrontar tu primera carrera de ultradistancia. Y es que sí, hay gente que se apunta a su primera ultra demasiado pronto y hay gente que lleva años preparada y nunca dan el paso porque no se atreven. Hoy te voy a ayudar a saber en qué lado estás y te voy a dar 5 señales que te van a hacer reflexionar y entender también un poco si estás preparado o no para correr tu primera carrera de ultradistancia. La madre que los parió. ¿Cómo saber si estoy listo para correr mi primer ultra trail? Pues hoy te doy las 5 claves o 5 preguntas que te tienes que hacer para acabar de decidir si es tu momento o no. Como entrenador he visto a muchos corredores dar el salto demasiado pronto y por suerte o por desgracia acaban llegando a mí a la hora de preparar su primera carrera de larga distancia pues con garantías y con una cierta cabeza y orden. Y por otro lado también he visto muchos corredores que estaban preparados de hacía tiempo y aun teniendo claro que querían correr una carrera de larga distancia no acababan de dar el paso. Y te voy a explicar estas 5 señales en el orden en que la mayoría ignora. Es decir, no de la forma más obvia, la más bonita, sino que partiendo un poco o comentando un poco las cosas que menos se tienen en cuenta. Porque imagínate lo guapo que es llegar a la línea de salida sabiendo que ese momento era tu momento, que no tienes dudas, que no tienes miedo, que sabes lo que vas a afrontar y tienes esa seguridad para recorrer esos 70, 80, 100 kilómetros que tienes por delante. Con la sensación básicamente de decir, sí, tocaba ahora. Voy a correr esta carrera, la voy a disfrutar, la voy a terminar y voy a ser una persona humana, no un zombie el día siguiente. Ya te digo que no hay nada peor que apuntarte a una ultra antes de tiempo o, por el contrario, esperar tanto tiempo para apuntarte que acabas perdiendo la motivación. Creo que estas dos partes tan contrarias pueden hacer que dejes de amar finalmente este deporte que tanto nos gusta. Así que nada, no me enrollo más y vamos a empezar ya con el punto número 1 de estas 5 señales que quiero que tengas en cuenta y te preguntes antes de ponerte en la línea de salida de tu primera ultra. De entrada, llevas más de 2 años corriendo por la montaña. Y no hablo de probar el trail de vez en cuando, no. Hablo de hacer tiradas largas, de saber lo que es subir 500, 1000 metros de desnivel seguidos en una tirada, en una subida. Hablo de llevar 2 años o más corriendo de forma regular por la montaña. Con desnivel, con técnica, con días en el que la climatología está genial, pero también con días donde el clima es adverso o hace muchísima calor o hay una tormenta que te pilla de imprevisto. Al final, si solo llevas 4 meses corriendo por la montaña, calma, que por ahora seguramente que no sea tu momento. La gracia es que sepas disfrutar de cada momento y que si de momento no puedes correr una carrera de 100 kilómetros, puedas decidir correr carreras de 20, progresar a maratones y acabar alargando la distancia. No hay prisa. Tenemos mucha vida deportiva por delante, lo más seguro. Punto número 2, bastante relacionado con el primer punto, pero eres capaz de hacer tiradas de más de 4 horas sin reventar. Y no digo cómodo, digo sin reventar. Si puedes estar 4 o 5 horas en movimiento continuo por la montaña, con sus desniveles, con sus zonas más técnicas, sus zonas más correderas, y al día siguiente también no acabas destrozado, ya te garantizo que por ahí vas por el buen camino. No tiene ningún secreto, al final, si eres capaz de pasar horas en la montaña, ya nos está dando pistas de que seguramente en una ultra pues, te puedas desenvolver más o menos bien. Interrumpo un momento el vídeo para hablar del principal sponsor del canal, que no es otro que yo mismo. Sí, si no lo sabes, soy entrenador especializado en running y trail running. Así que si quieres preparar tu próximo objetivo deportivo de la temporada, ya sabes, te dejo aquí abajo las vías de contacto para que te pongas en contacto conmigo y nos pongamos a trabajar en ello. ¡Vamos! Y ojo porque ahora vamos a la tercera señal que desde mi punto de vista marca el punto entre el corredor medio y el que ya empieza a ser un ultrero. Controlas el ritmo y la nutrición. Al final esto se puede traducir en que te conoces, que sabes cuándo tienes que apretar, que sabes cuándo tienes que pisar el freno y que sabes cuándo tienes que darle energía a tu cuerpo. Porque sí,
cuanto más larga es la distancia, más estrategia nutricional tienes que tener. Es un punto que tienes que tener en cuenta, pero clave no, clavísimo. Al final, si no comes, se te va a terminar la energía en una ultra 100%. Y por otro lado, si comes, pero no tienes este sistema bien entrenado o el sistema digestivo no está acostumbrado a trabajar mientras tus patas están también trabajando, eso finalmente va a desencadenar en que salga por arriba o por abajo lo que acabas de comer. Por lo tanto, ten un sistema claro, llévalo a cabo durante tus entrenamientos, incluso durante tus carreras previas a correr esta ultra. Si todo esto lo tienes claro y organizado, sabes cuándo tienes que apretar, sabes cuándo tienes que comer, entonces vas también por el buen camino. Si improvisas, si comes cuando te acuerdas, si comes cuando tienes hambre, te aviso que ya vas tarde. Así que no te recomiendo para nada que te pongas en la línea de salida de una carrera de ultradistancia. Y pasamos al punto número 4. Disfrutas más de la aventura que del crono. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que si tu primera pregunta es ¿en cuánto se hace esta carrera? Te recomiendo que esperes. Eso de entrada es mala señal. Si es tu primera ultra, si estamos hablando de decidir si estás preparado o no para correr tu primera carrera de ultradistancia, la gracia es que disfrutes del proceso, que disfrutes del proceso de entrenamiento, que disfrutes de la propia carrera y que vivas la experiencia. Es más, yo mi primera carrera de ultradistancia me fijaba en el reloj para ver la hora, pero el objetivo principal fue acabarla, disfrutarla y empaparme de la experiencia para luego más adelante, y lo verás en la mayoría de vídeos que os enseño cuando yo participo en carreras, sí fijarme en el crono. Pero de entrada la primera ultra no es para fijarte en el crono, es para ir, es para disfrutar el proceso, para vivir la experiencia y para luego sacar apuntes de qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué queremos mejorar para la siguiente ocasión que nos pongamos delante de una carrera de larga distancia. Si lo primero que vas a hacer es pensar en cuánto vas a tardar en hacer esa carrera y te vas a volver loco en mirar el cronómetro, no te recomiendo que te pongas aún en una línea de salida para correr muchísimos kilómetros. Disfruta del día, disfruta del recorrido, disfruta de pasar muchas horas en la montaña y deja que el reloj pase a segundo plano. Y ahora viene la última señal que no tiene nada que ver con el cuerpo, pero que considero que es la más importante. Tienes cabeza y sabes gestionar el sufrimiento. En una ultra tienes que saber que vas a sufrir y eso no te lo va a quitar nadie, pero a la vez tienes que tener claro que eso es algo que no te asusta. ¿Y por qué no te tiene que asustar? Pues porque deberías haberte visto en situaciones en las que te vas a encontrar en esa carrera previamente, en entrenamientos o en otras carreras, aunque sean de menor distancia. Y tienes que estar preparado mentalmente para saber que los momentos malos van a venir, pero que también van a desaparecer. Y a la vez, y ahora te voy a liar aquí un poco la cabeza, también tienes que tener claro cómo se diferencia una señal o un momento en el que tienes que aguantar una pequeña molestia, un pequeño dolor, o cuando realmente eso sí que es suficientemente importante como para que aprietes el freno y quizá te bajes del carro y abandones en ese momento esa carrera. Saber diferenciar el dolor normal de lo que vendría a ser un problema serio es súper importante a la hora de presentarte en carreras de este tipo de distancia. Realmente eso te va a ayudar a no acabar lesionado en ningún momento o a no meterte incluso en algo que puede ser más peligroso sin darte cuenta. Y la verdad, el objetivo o la gracia de eso, de que lleves estas situaciones controladas, es que en el momento en que algo se ponga feo, no entres en pánico. Al final, eso te lo va a dar la experiencia. El correr bajo la lluvia en un día feo, el quizá caerte por un sendero, situaciones que no necesariamente tienen que ser peligrosas, pero a las que tienes que haberte expuesto antes para saber lo que comportan y los peligros a los que te expones. Y al final esto es algo que no se entrena de por sí, simplemente se puede aprender viviendo el proceso. Por lo tanto, si no te has expuesto a este tipo de situaciones en diferentes ocasiones, en entrenamientos o carreras, ya te digo, quizá tienes que darte aún un poco más de tiempo, un poco más de entrenamiento, un poco más de participar en otro tipo de carreras para acabar seguramente tomando la decisión de, ok, ya estoy listo para
correr mi primera carrera de ultradistancia. Como conclusión, preparar tu primera ultra no va de sumar kilómetros únicamente, va de preparación mental, preparación física, emocional, nutricional también, de estrategia. La distancia al final es simplemente un número y lo importante creo que debería ser cómo llegas a esa distancia, cómo llegas, cómo pasas cada uno de esos kilómetros y cómo llegas también a meta y cómo estás el día siguiente de haber corrido tu primera ultra. Está claro que tu primera ultra no va a ser tu mejor ultra, pero sí que va a marcar mucho el futuro de cómo te tomes las siguientes carreras de larga distancia a las que vas a participar. Por eso soy tan pesado y por eso he querido hacer este vídeo, para que en tu primera carrera de ultra trail puedas acabar con una buenísima sensación, con esa sensación de seguramente saber que puedes hacerlo mejor, pero sabiendo también qué puntos quieres mejorar y también teniendo claro que muchos de los posibles errores que podrías haber cometido te los has ahorrado. A mí me gustaría haber visto este vídeo pues antes de prepararme mi primera ultra y bueno, por eso quería explicarte estas cosas que yo en su momento son las que tuve en cuenta. Para acabar, solo decirte que si cumples 3, 4 de estas señales, creo que sí que es un buen momento seguramente para que empieces a plantearte cómo, cuándo y cuál puede ser tu próxima ultra, porque seguramente ya estás preparado. Y si no, obviamente recordarte que yo soy entrenador, que me puedes preguntar todas tus dudas, estaré encantado de resolvértelas, de orientarte y si quieres te ayudaré también a prepararte en el proceso para afrontar esta primera carrera de ultradistancia. A mí me encanta como corredor la larga distancia y por eso hago este tipo de contenido, así que siéntete libre de comentar aquí abajo, de preguntarme, enviarme un mensaje privado o de escribirme un correo. Tienes todos los datos y todas las vías de contacto aquí abajo. Espero que os haya gustado este vídeo. Yo por mi parte me despido. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!